otro. Vamos a ver Hacia con otro Pablo, lado. con Pablo Melicchio, a ver si en realidad uno está equivocado y por ahí, qué sé yo, viste, Javier Milei tiene razón, que uno intenta y lo... Pero te están diciendo que no había nadie tosiendo ahí, ¿no? Y no, la verdad que no, es como ver fantasmas, qué sé yo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. No, por favor. ¿Qué tal, Avi, Pablo? Buenas noches. Primero, mi repudio a la intervención de Milei reivindicando a Margaret Thatcher. Mi abrazo a Ramón, que sé que nos está escuchando, recién cortó él. Y comprender, porque tengo un libro escrito sobre las Malvinas, donde entrevisté a 4 veteranos, Sí. incluido un militar de carrera, y es verdad esto del efecto postraumático, ¿no? Los traumas son atemporales, no es que el paso del tiempo necesariamente cura esas heridas necesitan permanente atención, así que, por supuesto, siempre reivindicar la lucha que tuvieron que enfrentar siendo jóvenes y seguir cuidándolos, porque cada tanto alguien se suicida y muchos veteranos siguen sufriendo el tiempo ese de la desmalvinización y los pactos de silencio. La isla interior, ¿no? Sí, Estamos hablando de la isla interior. Sí. Gran libro. Y tenés otro también pero muy especial de Norita Cortiñas, también, Sí, con entrevistas que has desarrollado. O sea, sos una persona que tiene la posibilidad de hablar, de ser empática, de escuchar, de poder valorar y poner en valor también las palabras de los principales protagonistas, si se quiere, de parte de la historia argentina. Cuando vos escuchás, Pablo, desde tu lugar de psicólogo, te estoy diciendo, ni siquiera de televidente, desde el lugar del psicólogo, Del profesional. del profesional, que está una persona constantemente echándole la culpa al resto para, entiendo yo, desde mi humilde lugar, no hacerse cargo de los errores u horrores que comete en distintas actitudes o distintos lugares de la vida. ¿Cómo se le llama? Bien, creo que tu humilde lugar tiene mucha sabiduría también, Avi. Claramente es proyectar la culpa en los otros, son posiciones paranoicas, ¿no? El mundo está contra mí, el mundo me quiere tirar abajo. Es política, y en política, digamos, está claramente establecido que hay un lado y otro, que no necesariamente ese lado y el otro significa enemigo, ¿no? Están llevando de un tiempo a esta parte a la imposibilidad del diálogo y la discusión, y terminan siendo peleas encarnizadas, y Milei es uno de los principales digamos, que profesan ese lugar del odio a partir de un montón de dichos, intervenciones como la que recién hablamos acerca de Malvinas, o el negacionismo de la parte más sangrienta de la historia argentina, que tiene que ver con la dictadura, ningunear a todo candidato, meterse, digamos, él y sus referentes como Marra, destituir el ESI, que es un logro alcanzado para que las niñas y los niños y adolescentes empiecen a cuidarse y aprender de su cuerpo y preservarse para que no haya más abusos ni violaciones. Bueno, y también podríamos decir el lugar del Papa, ¿no? Que ponerlo del lado del maligno. Bueno, muchas irrupciones, y entonces cuando la gente empieza a salir a decir estas cuestiones, él piensa que todo el mundo está en contra de él, y no, está en contra de él la gente que va tomando conciencia de que no es solo disruptivo Milei, sino que está, digamos, metiéndose y tratando de romper cuestiones que son muy sagradas y que la gente quiere defenderlas. Ahora, Pablo, esto que recién mencionaban y hablaban con Avi, ¿no? Esto de cargar la culpa en el otro, ¿es una estrategia que puede ser una forma de decir para enmascarar esa incapacidad para elaborar determinadas ideas o argumentos? ¿O puede ser algo que uno podría entender hasta como patológico? No sé, escucho tos donde no hay tos. Paranoico, como decía Claro, recién quiero Pablo. decir, a ver, o escucho ruidos Claro. detrás de cámara donde no hay ruidos porque me estoy embarullando en el concepto que quiero transmitir, o siento presión al tener que elaborar la idea, y escucho lo que no existe. Y en vez de decir me quiero ir... Claro, digo, a ver, por eso digo, ¿es estratégico o puede ser algo que realmente la persona lo está percibiendo, pero no es real? Sí, digamos que en principio está claro que es muchísima presión para los dos, fue mucha presión. Claro. Lo que vemos es que
Massa tiene más tranquilidad, tiene más cintura política, tiene muchos años de exponer en ambientes donde juega un montón de intervenciones de otros. Me parece que a mí lo que me pasó ayer cuando escuchaba es que proyectaba un poco la culpa en los otros. No es la primera vez que escuchamos que Milei proyecta, ¿no? Eso, más que pensar en una patología, yo no creo que tengamos que diagnosticarlo, siempre aclaro que no es mi función, no es mi paciente, claro. Pero sí cuando vemos al personaje, porque en definitiva también hay mucho de impostura, de escenificación, qué sé yo, la motosierra, claro. El león, todo esto que él mismo proyecta y ofrece, termina, como vengo diciendo, lo dije ayer en el piso de C5N también, digamos, el discurso del odio, cuando en realidad queda en claro. Recién hablábamos de Norita Cortiñas, hablamos de, recién salió Ramón, un veterano que sufrió la guerra, y no se escucha ni en un veterano de Malvinas, ni en Norita, ni en Pérez Esquivel, en un montón de referentes de los derechos humanos, y gente que ha padecido, ni siquiera la mamá de Fernando Báez Sosa, claro. Las madres del dolor. La gente lo que quiere hoy no es el odio, porque es lo que nos está destruyendo como sociedad. Ahora, necesitamos el amor en acción, como dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ahora, también uno cuando lo ve a Javier Milei, viste que a veces el lenguaje corporal y gestual habla muchísimo más de las palabras que uno puede llegar a informar o a decir. Y en este punto uno lo ve en el rictus, que hace un movimiento con la nariz y con el labio superior de muchísima bronca y achina mucho los ojos, como si estuviese conteniendo una ira importante. Esto obviamente habla de esto que estábamos hablando hace un ratito, de la presión que genera en una persona que tal vez no está preparada, como el otro candidato, ponele que viene con 30 años en la política o que tiene más cintura. Claro. Ahora, si uno pudiera hacer futurología, no te digo como Javier Milei porque en este caso no es tu paciente. Ahora, ¿cómo acciona la presión de ser un presidente de la nación en un sujeto con este tipo de características? Porque convengamos que estamos hablando de un debate, imagínate 4 años de presidencia, claro. ¿En qué termina? Sí, yo no creo, esta ya es una posición que asumo, no creo que sea un ser humano preparado para una presidencia, no tiene capacidad de escucha, es intolerante, no le gusta mucho dialogar, cuando lo contradicen enseguida se enoja o proyecta la culpa en los otros, utiliza metáforas sumamente complejas como comparar al Estado con la pedofilia, con un jardín de infantes donde hay niños encadenados, las sábanas, ¿no? Él está en las sábanas, símbolos de la sexualidad, símbolos digamos, del odio y la violencia, el símbolo de la motosierra, tan digamos, mostrado y también un poco valorado por él. Yo creo que es esto, no imagino alguien que pueda dialogar con otros países, con otros mandatarios, con la gente de la calle, no me lo imagino caminando en los barrios. Claro. Me parece que es una persona que sabe mucho de economía, no sé si esa economía claramente si él pueda ser presidente, si esa economía la va a poder lograr, pero también él habla de que si le dan unos años, 20 o 30, somos Alemania, Estados Unidos, tenemos que ser Argentina, y en ese sentido hay que defender Malvinas, la unidad nacional, hay que meterse en los barrios, hay que tener memoria y sostener verdades y justicia. En ese sentido, no veo que sea una persona que esté preparada para asumir el cargo tan importante que es la presidencia de la nación. Pablo, y lo último para cerrar, ¿y qué pasa en el que lo vota, no? Porque está diciendo que va con la motosierra, va a recortar todo, a romper todo. Algunos te dicen, lo voto. Claro, digo, ¿qué es lo que pasa? Porque uno te dice, no, en realidad no va a hacer todo lo que dice, pero no, yo me doy cuenta que Massa es mejor, está más preparado, pero yo quiero que se rompa todo, esto de que estalle todo, ese enojo, ese odio también, porque a ver, la cantidad de seguidores que tuvo y que lo acompañan es significativa en la cantidad que somos de argentinos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que lleva colectivamente a acompañar estas ideas tan locas? Sí, Pablo, creo que también hay que comprender a esa gran cantidad de personas que
confían en Milei, porque también en estos años venimos sufriendo un montón de penurias, ¿no? De dificultades económicas, se entiende la pandemia, se entiende las guerras mundiales, se entiende la sequía, pero esa gente que a lo mejor se va achicando económicamente, la violencia social, las injusticias, entonces aparecen estas ideas mesiánicas de Milei, esta posición tan disruptiva, estas novedades que trae, y entonces mucha gente, no solo los jóvenes, mucha gente cree que hay que cambiar como sea y no importan las consecuencias. Y por eso creo que es comprensible, Pablo, Avi, y es respetable. Creo que lo que complica es cuando la gente a partir de la diferencia crea enemigos y están estos odios tan establecidos. Claro. A mí me pasa cada vez que salgo a hablar, y por sobre todo con el C5N, que después aparece gente enojándose o puteándome, simplemente porque opino. Y yo quiero discutir, pero no quiero pelear. Y me parece que lo que mucha gente se asocia a Milei porque en Milei encuentra, ¿sí?, el representante de odios y enojos que mucha gente tiene también. Claro. Clarísimo, Pablo, la verdad que te agradecemos mucho estos minutos, que nos hayas esperado a esta hora y te mandamos un gran abrazo y muchas gracias. Por favor, Avi, Pablo, un placer hablar con ustedes y más para invitar a reflexionar. Totalmente. Y no olvidemos que hay que cuidar mucho la salud mental también, ¿no es cierto? Sí, sí, que es uno de los tantos proyectos, mirá, que tenía Javier Milei, que también hay que poner ahí el ojo, porque una cosa es muy lindo que den un documento y otra es cómo se implementa, ¿no? Por eso, atención con eso, hay que cuidar a todos los pacientes. Abrazo, Pablo. Gracias, Pablo. Muy bien, buenas noches.